Bueno, alumnos, primero saludarlos, decirle buenos días. Bueno, siguiendo en el marco de las clases virtuales, no presenciales, en virtud del aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19, bueno, seguimos aportando cada uno lo mejor para tratar de salir de esta situación. Vamos a continuar con la clase de Derecho Comercial, la última clase que habíamos realizado. De este modo también habíamos hablado de la compraventa, de las obligaciones del comprador y del vendedor, sobre el contrato de compraventa, el concepto, los elementos, habíamos analizado. Les pasé el material en PDF y en la segunda parte de ese material de PDF que les pasé se encuentra en la segunda parte, en la página, a partir de la página 8, 9, los distintos pactos que pueden celebrarse dentro del contrato de compra-venta. El primero de ellos, vamos a proceder a ir explicando algunos de ellos de manera breve. El pacto de retroventa. El pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregarla al comprador contra la restitución del precio con exceso o disminución convenido. Es decir, se firma un pacto en la compraventa, en una de las cláusulas del contrato, en virtud del cual el vendedor se reserva el derecho a recuperar la cosa vendida y obviamente a restituir el precio de la cosa convenida también en las condiciones que se han pactado en ese pacto. Ese se llama pacto de retroventa. Está en el punto número 20. En el punto número 21 tienen el pacto de reventa. El pacto de reventa es aquel por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Es similar al anterior, simplemente que quien ejerce la facultad de que se restituya el valor de la cosa comprada ahora es el comprador. Digamos, retrotrae los efectos de esa compra-venta, restituye la cosa y se le devuelve el precio por el cual pagó la cosa comprada. También tenemos el pacto de preferencia, otro de los pactos que tenemos en el documento que les pasé. El pacto de preferencia es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación. ¿Qué significa con prelación? Con preferencia a otros, es decir, prevalece sobre otros, a otros adquirentes, si el comprador decidiera enajenarla. Es decir, tenemos un vendedor que realiza un pacto de preferencia con el comprador. Si este comprador, pasado un tiempo, decide venderla, bueno, el vendedor tiene privilegio, preferencia, prevalece sobre el resto de los terceros interesados en comprar la cosa. Esa es una cláusula que se llama pacto de preferencia. Por supuesto que en este caso el comprador, cuando decide, el comprador originario que decide ponerla en venta la cosa, debe darle aviso, notificarlo fehacientemente al vendedor de que va a vender la cosa. ¿Por qué debe darle aviso? Porque hay un pacto de preferencia firmado. Entonces tenemos pacto de retroventa, pacto de reventa y pacto de preferencia. Estos pactos pueden celebrarse, dijimos, en el contrato de compraventa. El plazo en el punto 23 dice pactos agregados a la compra-venta de cosas registrables. ¿Cuáles son las cosas registrables? Por ejemplo, automotores que tienen un régimen especial, donde vamos a transferir los automotores, las motos, etcétera, con un boleto de compra-venta, pero hay que inscribirlo y hacer con el formulario respectivo la compraventa respectiva en el registro correspondiente del automotor o de la motovehículo. Es decir, estas cosas registrables, obviamente este tipo de compraventa hay que realizarlo en los lugares y con las condiciones que se estipulan para las cosas registrables. Es decir, si nosotros realizamos una venta de una moto o de un auto simplemente con el boleto de compraventa, va a tener solamente un efecto entre partes, pero los terceros siguen pensando
que el titular del dominio es el que figura en el registro, no el que me diga el boleto de compraventa. Es decir, el titular del dominio de una cosa registrable, de una moto, de un auto, es el que figura en el registro. ¿Está? Ténganlo muy en cuenta esto. Vamos a hacer algo, si tenemos tiempo y si tenemos alguna forma para llevarlo a cabo, vamos a hacer algún práctico con respecto a la transferencia de moto, vehículo o automotor. Bien. Los plazos, como les decía, dice, los pactos regulados en los artículos precedentes, o sea, los pactos que hacíamos referencia, pacto de retroventa, reventa, preferencia. Si la cosa vendida es registrable, dice, los pactos de reventa, retroventa y de preferencia son oponibles a terceros, es decir, al resto, no solamente entre comprador y vendedor, sino cómo se le opone al resto, si resultan de los documentos inscritos en el registro correspondiente. Es decir, en el registro, cuando se hace la transferencia, debe figurar este tipo de cláusula o de pactos. ¿Está? A diferencia de otro tipo de bienes muebles que, si no son registrables, simplemente con el pacto que conste en el documento, en el contrato, basta. Acá tiene que figurar en el registro correspondiente. Bien, cosas muebles registrables. Luego tenemos las ventas condicionales. Vimos nosotros qué era la condición suspensiva y la condición resolutoria. Es decir, la condición suspensiva requiere de un acontecimiento futuro, incierto, y que producida esa condición surten los efectos en el caso de la condición suspensiva, y en el caso de la condición resolutoria, producida esa condición, se produce la resolución del convenio. Son los dos casos de condición suspensiva o condición resolutoria que pueden estar en los contratos de compra-venta. Y por último tenemos el boleto de compra-venta de los inmuebles. El inmueble, obviamente la transferencia de lo que serían terrenos, etc., está regulada por una ley especial y requiere que se hagan por escritura pública. Es decir, en el caso de los inmuebles, no solo basta el boleto de compra-venta, sino que requiere que sea realizada la misma por un boleto de compra-venta. El comprador contrato con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento de los adquirentes sucesivos. Dice, el comprador pagó como mínimo el 25% del precio y el boleto tiene fecha cierta. La adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Bueno, acá habla de los boletos celebrados por aquellos que tienen buena fe, es decir, aquellos que han pagado el 25% en un boleto de compra-venta de inmueble. Bueno, esos sujetos tienen algunos privilegios y prevalecen algunas circunstancias sobre el resto de los reclamantes, es decir, a eso se le llama de buena fe. Es decir, pagó mínimamente el 25% del precio, ¿no? Acá, para no tener problema y para dejarlo claro, en el caso de los inmuebles, al igual que como dijimos los casos de cosas muebles registrables como automotores, hay que cumplir con las leyes respectivas. Por lo tanto, el inmueble, además del boleto de compraventa que nosotros vimos y venimos analizando, el contrato de compraventa, se requiere que sea con escritura pública. Ahí, si es realizado con escritura pública, tiene oponibilidad hacia terceros, es decir, figura en el registro general de inmuebles como titular, solamente si tenemos la escritura pública. Si no, va a figurar el titular registral de ese inmueble, el que me diga el registro general inmobiliario. Por lo tanto, siempre hay que hacerlo con esa escritura pública e inscribirlo a la transferencia de los inmuebles. Bien. Bueno, alumno, esto es en el marco de los distintos contratos que vamos a ir viendo de derecho comercial. En las próximas clases yo quiero que repasen nuevamente contrato de compra-venta, los elementos, las obligaciones del vendedor y comprador que las venimos hablando.
los pactos que deben o que pueden figurar en los distintos contratos de compraventa. Y vamos a ver en las próximas clases otros contratos que son importantes también. Vamos a ver el contrato de leasing, vamos a ver el contrato de locación y vamos a ver también otros tipos de contratos para el contrato de transporte, contrato de agencia, distintos tipos de contratos que se utilizan a los fines comerciales. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo los distintos tipos de contratos. Así que bueno, les quería dejar esta explicación, espero les sea útil. De todas formas, por el canal de WhatsApp me pueden hacer cualquier consulta si no entendieron alguna de los puntos que les acabo de explicar. Y bueno, simplemente mandarle un saludo, decirle, bueno, esperemos superar todos estos inconvenientes, esta emergencia sanitaria, a seguirse cuidando y bueno, saludos para todos y pronto esperamos vernos. Un saludo para todos.